Bueno, y hay que hacerse otras dos preguntas. ¿Por qué, existiendo un ministerio de la mujer, por qué estando presente un nivel de propaganda que condena la violencia machista, los feminicidios, generalmente promovida, impulsada por ese ministerio? ¿Por qué, haciendo declaraciones formales, una parte de los funcionarios y otros posiblemente con autenticidad contra el machismo, ese fenómeno y sus efectos crecen a niveles verdaderamente espeluznantes y además con un nivel de impunidad enorme? Abusos, violencia, muerte, una tras otra, generalmente a mano de autoridad. Los procesos, ¿no?, de autoridad policial, de autoridad de Ministerio Público, y nada. Y entonces la otra pregunta: ¿por qué, si esta es una sociedad predominantemente de mestizo, a lo que le dicen mulato, y eso es despectivo, sepan, viene de mulo, de mula, mulato, mulata, porque es una visión, es una concepción del negro, del mestizo, una concepción que lo coloca en condiciones de inferioridad y muchas veces de no persona, de una cosa ahí, un instrumento, como pasa con el tema de la mujer. ¿Por qué, a pesar de eso, ha ganado terreno, más que antes incluso, el odio racista, que tiene una sombrilla, un paraguas grande, que es el antihaitianismo? Porque así se lo cuelan más fácil, por el tema histórico. Y uno se pregunta también por qué, siendo una mentira que Haití invadió la República Dominicana en 1822, la República Dominicana no existía, esta parte de la isla estaba ocupada por los españoles. Eso se repite. ¿Por qué se dice que es una carga la población haitiana que ha emigrado a la República Dominicana y sus descendientes, cuando aportan mucho más de lo que reciben? ¿Por qué se habla de que desplazan la mano de obra dominicana y quienes la desplazan son los empresarios para sacar más provecho? ¿Por qué se dice que Haití atenta contra la soberanía, siendo un país dependiente, colonizado, y siendo la República Dominicana un país sin soberanía? Miren, las personas actúan en función de su pensamiento, de cómo piensan, qué concepción tienen de la vida, de los problemas, de los temas. Y esto ha sido posible porque además cada vez más violenta la reacción frente a los migrantes haitianos, cada vez más fuerte la negación de derechos. Ha sido posible porque están entronizadas y no se le toca, dos concepciones ideológicas, dos ideologías, aparte de la del gran capital, de la clase dominante, desde el rico como lo supremo,
el explotador como lo supremo. Aparte de esa, y combinada con esa, está la ideología patriarcal machista. El hombre dueño del hogar, jefe del hogar. La mujer, instrumento para cocinar, cuidar el hogar, instrumento sexual, ser inferior. Eso viene de lejos, viene de milenios, pero viene de milenios porque no se le contrarresta, porque no se forma una conciencia alternativa, no se busca cómo combatir la hegemonía de esa forma de pensar. Y entonces, en la medida que eso se refuerza, se mantienen todos sus efectos. Los abusos, la violencia, los feminicidios, y más cuando una parte de la sociedad toma algún nivel de conciencia sobre los derechos de la mujer. Entonces, la mujer que quiere ejercerlo es más violentamente tratada por los hombres, que junto con la clase capitalista son dominantes. Pero pasa así con el tema de las llamadas razas, ¿no? Es una cultura de supremacía blanca, porque fueron los europeos los que lo colonizaron, y es Estados Unidos quienes nos domina. Y los imperios coloniales, los imperialismos, están impregnados de esa ideología, desprecian estos países, estos pueblos, como lo llaman algunos indígenas, los pueblos originarios, fueron exterminados, 70 millones mataron en toda nuestra América. Aquí no existe población, aquí todos somos extranjeros y cruzados. Entonces, lógicamente hay un caldo de cultivo para despreciar al pueblo haitiano en tanto negro, y además castigado por los imperios coloniales fuertemente, empobrecido, forzado a emigrar. Nosotros también lo hemos sido. Pero como en este caso es un país vecino y emigra hacia este, entonces hay un caldo de cultivo para potenciar el racismo, que además tiene rasgos violentos, ya con la quema de vivienda, la manera como se le quita la nacionalidad a decenas de miles de descendientes haitianos, se le pone a sufrir, se le impide hacer su profesión, se le abusa, se le maltrata, se le tortura. El tema es que no hay una política desde el Estado, desde el gobierno, desde sus instituciones, que enfrente esas ideologías. No hay un sistema educativo que aborde ese tema para superarlo. Todo lo contrario, es nutrido permanentemente por una concepción racista, por una concepción machista, y se transmite de generación en generación. Entonces, el tema no es lo fundamental, vamos a decirlo así, porque es un tema, que exista o no un ministerio de la mujer, o que exista tantas gobernadoras mujeres, o tantas legisladoras. Eso hay que exigirlo, pero eso no soluciona el problema, está demostrado. Porque hombres y mujeres actúan en función del pensamiento, y el pensamiento dominante que se reproduce permanentemente es machista, es racista, es profundamente clasista, capitalista, y agregar un tema que no se trata mucho aquí, adultocéntrico, que es
el adulto predominando frente a sus descendientes, a los jóvenes, niños, y el adulto varón, que es el que domina. Y hay que enfrentar todas las opresiones, todas las discriminaciones que se traducen en violencia, y toda esa carga de violencia que hay en esta sociedad están vinculadas a ese tema y están vinculadas al hecho de que tenemos un Estado delincuente con un fuerte componente de narcoestado. Y si las clases no se suicidan, las mafias mucho menos, y reaccionan frente a toda posibilidad que le reduzca su radio de acción, que está dirigido fundamentalmente al enriquecimiento. Pausamos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.